Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Buenas noches, sean bienvenidos a una sesión más del Círculo de Educación Popular Revolucionaria Cuitláhuac. Mi nombre es Rodrigo Salazar, soy el coordinador de este Círculo de Educación Popular. Sean bienvenidos, compañeros que están presentes en la sede del colectivo Fuerza Comunitaria. También sean bienvenidos los compañeros y las compañeras que nos están viendo en la transmisión de Facebook Live en el perfil de Fuerza Comunitaria. En esta ocasión nos honra la presencia de nuestro compañero Ricardo Martínez, director de orquesta y joven embajador para la paz, a quien me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso, compañeros. Nuestro compañero Ricardo es director de orquesta mexicano más joven en debutar en la historia del Carnegie Hall de New York, la sala de conciertos más famosa del mundo. Reconocido internacionalmente como artista y joven embajador para la paz en el Consejo de Seguridad de la ONU, por sus acciones encausadas en Bosnia-Herzegovina en 2014, llevó a Bosnia la primera orquesta mexicana en la historia de la ex Yugoslavia, realizando conciertos para sobrevivientes de la guerra. Transitó como el único mexicano en el Institute for Cultural Diplomacy de Berlín, impulsando la diplomacia cultural en México como mecanismo de posicionamiento internacional, pionero en crear relaciones culturales entre México y Bosnia, antes inexistentes a través de la diplomacia cultural. Documentó los estragos de la guerra en torno al genocidio de Srebrenica, participando en la comitiva de honor junto al expresidente Clinton el día que se entregaron 613 cuerpos identificados. Creó una muestra fotográfica de su autoría auspiciada por el Centro Internacional para la Paz de Sarajevo con el apoyo de Alto Comisionado de la ONU, exponiendo en Berlín, Sarajevo, Tuzla, Istambul. Candidato a la medalla Eduardo Neri, junto a Rosario Ibarra de Piedra, Alejandro Solalinde, quedando en tercer lugar, siendo el único perfil joven con trayectoria internacional que no ha sido reconocido en su país, contando con el apoyo de 89 legisladores. Promotor de diversos programas de construcción de paz, fundó la Sinfonieta Veracruzana, la Filarmónica del Valle de México. Se formó como director de orquesta en Rumania, Berlín, Helsinki y Praga, además de ser alumno de Jorma Panula y Ondrej Lenard. Colaboró con orquestas europeas, Targoviste, Leipzig, Berlín, Bucarest, Porto, Sarajevo, Praga y Lituania, antes de los 25 años. Doctor honoris causa Margarita Maza de Juárez en marzo de 2023. Fundó en octubre de 2023 la Alianza Internacional para la Reconstrucción y Ayuda Humanitaria, que en colaboración con el gobierno de Narendra Modi, India, intervinieron para generar ayuda humanitaria por el paso del huracán Otis en Guerrero. Recibió en 2024 de las manos de la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, una condecoración por su trayectoria, su corta edad y la medalla 2000 años de instauración del Senado. Esto es un poco de lo que ha hecho nuestro compañero Ricardo. Muchas gracias, compañero, por visitarnos en esta ocasión en el Círculo de Educación Popular Cuitláhuac. Seas bienvenido y esta noche nos ocupa hablar del tema de qué pasa después de la guerra, la paz posguerra. Y pues, compañero, bienvenido y dejo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias con esto, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Gracias, Eduardo. Gracias al Círculo de Educación Popular Cuitláhuac por permitirme estar en este maravilloso lugar. Ahora sí que literal desde Iztapalapa para el mundo. Y muchas gracias a todos quienes tomaron su tiempo para poder estar aquí compartiendo estos temas, muchas veces olvidados, muchas veces que no toman parte de la media internacional, muchas veces estos temas queriendo ser ocultados, como lo que ocurrió en los Balcanes y como lo que hoy ocurre en Gaza, en Palestina. Pues bueno, muchas gracias por esta presentación. Como escuchamos,
me llamo Ricardo, soy músico, soy director de orquesta y soy un promotor de la paz. He buscado sobre todo llevar la causa de Bosnia-Herzegovina a muchos escenarios. ¿Por qué Bosnia? Porque pues hasta allá llegué. Recuerdo en el 2008 o 2009, acaba de dirigir la orquesta de la radio de Rumanía y me encaminaba a poder regresar a París porque venía a México, pero yo tenía una corazonada desde niño. Desde niño yo siempre tuve el tema de Bosnia en el corazón y en la mente. Yo pienso que tal vez que fue cuando era esta guerra de Bosnia, yo tenía tal vez, digo, no voy a hacer cuentas, pero yo creo que tenía como unos 4 o 5 años. Entonces me marcó mucho. Y siempre tuve esta corazonada de poder llegar a Sarajevo, en Bosnia sería Sarajevo, pero de poder llegar a Sarajevo, y lo cumplí en aquel momento. Entonces siempre sigo mis corazonadas. Muchas veces no es el resultado que yo quiero o los costos a pagar, pero al menos en eso me considero auténtico y honesto, en seguir siempre lo que he querido y sobre todo lo que pienso. Entonces, después de dirigir esta orquesta, en el regreso del tren, yo pensaba que iba a hacer 8 horas por la ruta, pero no contaba con que en esta parte de Europa del Este los trenes van 3 veces más lentos. Entonces, después de más de 24 horas de trayecto en tren, decidí cambiar mi itinerario y en lugar de dirigirme a París, llegar a adentrarme en territorio bosnio. ¿Qué ocurrió? Pues que sí cometí un error porque yo entré después, ya vía terrestre, por una de las fronteras que en aquel tiempo todavía seguían militarizadas. Entonces, yo no entré por la capital, por Sarajevo, sino entré por esta frontera, que días antes todavía hubo algún conflicto armado entre estos serbios, estos bosnios, muchos territorios hostiles. ¿Qué pasó? Que cuando llegué me detuvieron los militares, porque revisan, entran los militares al entrar a territorio bosnio y ven un pasaporte mexicano. ¿Y qué pasa? Que pues se espantaron, o sea, como que ¿qué hace un mexicano aquí? En aquel momento yo no hablaba todavía el bosnio, pero sí pude entender 2 palabras que las dijeron en inglés. Una era marihuana y la otra era Mexican Flu. Fue 2008. Fue 2008. Porque fue el año de la influenza. Pues en este terrible periodo que ojalá no volvamos a revivir, que era la era de Calderón. Escucho todavía ahí un sonido a lo lejos, que ojalá no regrese más. Pero bueno, entonces se espantaron al ver un pasaporte mexicano, porque en Europa la media sobre la influenza manejaba que era un virus mexicano, cuando realmente había sido también un virus chino. Entonces, pero pues, los mexicanos que transitábamos en Europa tenemos este estigma, como también el estigma de la marihuana. Entonces, pues realmente yo no me espanté, me bajaron del autobús y realmente, pues a mí me dio mucha risa porque a mí me gusta la adrenalina. Entonces, el estar yo con los militares en la frontera, mientras ellos hacían llamadas, investigándome, buscando, muy tristemente se tardaron 4 horas en investigar, el autobús estuvo parado 4 horas, pero pues yo estaba muy feliz porque pues, ni la fumo, ni la vendo, ni la compro, ni la consumo. Entonces, y pues sicario mucho menos. Entonces, finalmente me dejaron pasar. Cuando yo regresé al camión, pues sí tuve unas miradas que me querían decir mucho con los ojos en bosnio, porque pues, desafortunadamente por esto que ocurrió estas personas tuvieron que demorarse y me da muchísima pena y les pido perdón, espero que ya no se acuerden esas personas, esos amigos hoy bosnios, pero finalmente pudimos pasar y fue algo muy revelador para mí porque entrar al valle
de Sarajevo, y ver pues esta realidad que muchas veces veías en las películas, entrar y ver en todo el valle todas estas lápidas, en su mayoría de lápidas musulmanas, porque recordemos que la ciudad de Sarajevo fue sitiada por 4 años, había muchos francotiradores serbios y muchos, muchos de sus muertos los tienen enterrados en su propio jardín, porque no podían ir más allá de la esquina porque ya había francotiradores en este ejercicio tan terrible de exterminio y limpieza étnica. Incluso hace poco se supo que había safaris, la gente contrataba, no puedo entender en qué cabeza cabe, porque creo que fue el año pasado cuando se hizo muy mediático, que se supo que iban italianos, iban incluso alemanes, bueno, no quiero decir naciones para no comprometerlos, pero eh, iban muchas personas que pagaban dinero por ir a cazar bosnios, como ahora también ocurrió en Palestina. Entonces, llegar al Valle de Sarajevo me cambió la vida. Por alguna razón yo regresaba muchas veces a Sarajevo, y empecé a ser parte de la ciudad, empecé a conocer a diversas personas que me invitaron, como fue el doctor Ibrahim Spajic, quien le mando un gran saludo. Ibrahim Spajic es el director y fundador del Centro Internacional para la Paz. Y él fue el también fundador del Festival Internacional de Sarajevo, un festival que surgió en las Olimpiadas y que a pesar de los bombardeos después en la guerra, el festival seguía y presentaba obras de teatro, conciertos, a pesar de esta masacre contra el pueblo bosnio. Entonces, el doctor Ibrahim Spajic y su historia de vida es impresionante porque hasta fue candidato a la alcaldía de Sarajevo. Él estuvo durante la guerra con una bala, como 3 o 4 días en la nieve. Entonces, es un milagro que, como muchos otros, que su vida siga. Y es el fundador de muchas bienales de arte en el Mediterráneo. En fin, es una persona muy honorable que nos invitó después para llevar a Bosnia la primera orquesta mexicana en la ex Yugoslavia. Una orquesta que fundé hace unos años en Veracruz, que se llama Sinfonieta Veracruzana. Una orquesta que buscó plantarse para dar un espacio a jóvenes músicos que se habían formado en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, y que regresaban a México, pero pues no tenían un espacio de desarrollo, porque pues muy tristemente la mafia del poder de esta era, Fox, Calderón, impidió a muchos artistas el libre desarrollo de sus carreras, porque pues siempre estaban ahí los mismos, ¿no? No sé si todavía sigan, a lo mejor sí, pero pues bueno, ahí andaban. Entonces, este proyecto buscaba darle una voz a estos músicos de verdad que muy talentosos, e hicimos esta gira. ¿Fue tiempo? No. Esa estamos compartiendo. Entonces, ¿qué pasó después? Hicimos esta gira en la que, pues, Conaculta me canceló 2 semanas antes del festival la gira, porque, pues, por ahí se metió un director de tantos, en las conversaciones a instar a que no debíamos ir a Sarajevo porque no había cosas resueltas de la gira. Entonces me canceló la gira, pero yo siempre soy muy terco. No quisiera decir aferrado porque creo que soy más bien terco, pero fuimos. Y era importante porque el Festival Internacional de Sarajevo le dedicó a México esta edición. Si ustedes buscan en internet en internet, en Google, en otros servidores, el festival le dedica a México toda la edición porque iba una orquesta mexicana que era algo exótico,
una orquesta de mexicanos en los Balcanes. Entonces era algo muy, muy, muy exótico. El póster, el cartel es bellísimo porque es una mujer con la espalda desnuda, hasta la espalda, y el calendario azteca tatuado. Entonces, padrísimo el póster. Entonces, nos habían dedicado esta edición porque era la primera vez que en muchos años iba a México representando, y nos cancelan la gira. Nosotros fuimos. Como un paréntesis, años después se le pude reclamar a Calderón en un concierto, en una cumbre de jóvenes en el que tuve concierto. Él se sube al escenario a felicitarme: maestro, muchas felicidades, excelente interpretación de músicos. Y yo le contesté y le di la mano, porque él estaba en el escenario. Obviamente no lo dije ante la gente, se lo dije en corto. Le dije: pues señor presidente, muchas gracias por estar aquí. Estos músicos que hoy tocaron con el corazón y con el violín en mano, y con toda su intención, y que tocaron también para usted como para los demás, son los mismos músicos que su gobierno les negó la posibilidad de ir a Bosnia-Herzegovina a representar al país que usted encabezaba, y que con esa misma energía que tocaron hoy estaban dispuestos para representar al país. Y usted les negó la oportunidad. Sin embargo, nosotros fuimos y aquí estamos. Y ese aplauso también es para usted, irónicamente. Y pues bueno, se enojó mucho, ya no me quiso dar la mano de regreso, pero sí tengo la foto. Digo, tampoco lo dije gritando, pero se lo dije a él en corto, que era mi intención. Pero sí traes tu cartera. No me fijé porque no la cargo en concierto, pero No le va a cargar. no sé si olía a Bacardi, pero no, pues bueno, pues era algo que tenía ahí guardado, y ya no quería otro cáncer más, entonces lo sacamos. Y bueno, entonces pues finalmente ahí estábamos. Pero regresando a lo de Sarajevo, hicimos algo muy grande que tampoco nunca se supo, pero fuimos la primera orquesta mexicana en la ex Yugoslavia que realizó conciertos para sobrevivientes de la guerra de los Balcanes. Si alguien hubiera grabado eso, híjole, hubiera sido una película de humor negro totalmente, pero de humor negro porque nos pasó de todo. Era mayo, 38 grados, 40 grados, muy caluroso el verano en Bosnia. Y por alguna razón nos cancelaron un trayecto de la gira que era en Serbia. Nos había invitado la embajadora. No quiero decir el nombre, pero empieza con Mercedes y acaba con Luis Felicitas. Y lo dije rápido para que no lo escuchen. Me parece que se jubiló. Entonces, años después supe, o sea, nos cancelaron la gira estando ya. Entonces yo tuve que absorber por mi propia cuenta los gastos de la orquesta, tanto de comida como de hospedaje, pues íbamos con recurso limitadísimo. Porque, bueno, hay tantas cosas que da para una película, pero pues ¿qué hice? Que acabé metiendo a los músicos en un hostal. Comimos como 3 días chevapi, que es como un pan árabe con unas bolitas de carne, como una garnacha de aquí. Entonces, digo, los músicos afortunadamente eran muy solidarios, y pues ellos no iban a buscar lujo, sino iban a seguir esta causa. Nos hospedaron en las habitaciones de la Universidad de Sarajevo, pero pues en un país en posguerra pues había muchas limitaciones, y de verdad que hoy ya eso les he agradecido, pero si alguien nos está viendo de estos músicos que fueron, hoy les agradezco y les reconozco que hayan sumado a esta causa. Entonces, años después en la Cancillería supe, cuando llegué a presentar alguno de los proyectos que sigo, insiste, como aquí va el comercial, la creación de la Filarmónica de la CELAC, que había sido una causa que
dio el visto bueno el expresidente Andrés Manuel, y la Sinfónica de la Alianza del Pacífico. Entonces, regresé a la Cancillería y me dijeron, maestro, es que tenemos aquí una nota roja, que usted no completó la gira a Serbia y sí se gastaron el recurso. Entonces yo dije ¿cómo? ¿No? O sea, y lo aclaré porque nosotros ni siquiera tuvimos el recurso, nosotros ni siquiera fuimos a Serbia, y pues ese recurso la embajada ahí quién sabe qué habrá hecho. Pero bueno, ya son otros tiempos, ya no es esta era de terror y de la vorágine. Y pues bueno, finalmente al menos quedó claro que yo al contrario, o sea, yo creo que pagué a muchos meses lo de toda la orquesta en el hotel y la alimentación. Pero bueno, hicimos algo muy grande. Entonces tuvimos conciertos en Sarajevo, en Tuzla, hicimos estos hermanamientos. Y regresando de Tuzla, que es una ciudad al norte de Bosnia, a mí me interesaba llegar mucho a esta ciudad, porque bueno, un preámbulo muy, muy rápido, Bosnia-Herzegovina es el único país del mundo que tiene 3 presidentes. Un país que surgió de la desintegración de la Yugoslavia, esta Yugoslavia de Tito, que era una potencia en muchos sentidos, una potencia militar, una potencia económica, una potencia pues también en los deportes, en la medicina, en armamento. Pero, ¿qué ocurrió? Que cuando Tito falleció, se empezaron a desintegrar las repúblicas. Y Bosnia-Herzegovina desde siempre fue muy multicultural. Era muy común ver a musulmanes, porque Bosnia es el único país musulmán de Europa, a serbios ortodoxos y a católicos croatas, que son las 3 etnias de Bosnia que siempre han coexistido. Pero cuando fue la desintegración de la Yugoslavia, empezaron estos brotes nacionalistas. E incluso se dice que muchos de ellos pronunciados y fortalecidos por la CIA. Entonces, empieza toda la balcanización de la región y llega una de las peores guerras de la humanidad, como lo que ocurrió en Srebrenica, que fue el lugar de genocidio, que posteriormente vamos a hablar sobre ello. Pero en esta guerra que fue del 92 al 95, pues prácticamente los bosnios musulmanes pelearon con palos y piedras, ya que los serbios peleaban con el armamento de la Yugoslavia. Algo como lo que está pasando en Gaza hoy, que hablan sobre una guerra, pero pues es un exterminio y un genocidio total, porque quien tiene las armas es Israel. Entonces así ocurrió en Bosnia con los bosnios musulmanes, hasta que ya después otras naciones intervinieron, brindaron el armamento. Turquía siempre ha sido aliado de los bosnios musulmanes y pues siguió esta guerra. ¿Por qué me interesaba a mí ir a Tuzla? Porque Tuzla es una ciudad del norte de Bosnia que fue la única ciudad durante esta guerra de los Balcanes que no permitió que se separaran, que hubiera esta separación étnica, como sí ocurrió en muchas partes de Bosnia. ¿Por qué ahí? Porque ahí están casados mayoritariamente un bosnio musulmán con una serbia ortodoxa, un católico croata con una bosnia musulmana o estas combinaciones, ¿no? Entonces, si yo estaba llevando una orquesta de músicos mexicanos en solidaridad con el pueblo bosnio que realizaran conciertos para estos sobrevivientes de la guerra, pues para mí era un honor poder llegar ahí, porque estos mismos ciudadanos durante la guerra no permitieron que hubiera esta separación étnica, que sí ocurrió en muchas otras ciudades. Entonces hicimos este concierto, después regalamos otro concierto para unos ancianos, y ese fue un momento muy bello, porque ya después de los conciertos, estuvo el alcalde en los eventos oficiales, fuimos a visitar un asilo de ancianos, muchos de ellos mutilados, muchos de ellos con cuestiones terribles, y el repertorio que yo llevé era repertorio orquestal, pero
que en su ideario de los compositores tenía tintes de nuestra música mexicana, incluso folclórica tal vez. Llevé la obra La Suite Huasteca del compositor mexicano Jesús Echevarría, un gran compositor que utiliza muchos temas folclóricos en su música sinfónica, en su música de cámara. Y es una obra muy interesante porque es una obra que está compuesta en una forma sonata, pero es una obra que está compuesta en un estilo barroco, porque el compositor trató de idear cómo fue este sincretismo entre la música que venía de Europa con lo que se estaba desarrollando de este lado y sobre todo en la parte colonial. Entonces es una obra muy interesante. Llevé un concierto para flauta, Los Centinelas de Terza, del compositor mexicano Eduardo Angulo, una obra maravillosa. El poema de Neruda de Blas Galindo, y ya no me acuerdo qué más porque la memoria se me va. Entonces hubo un momento muy, muy maravilloso que cuando está sonando esta suite huasteca, estos ancianos se pararon, los que podían y los que no podían también se pararon. Y como decía, pues muchos de ellos mutilados por toda esta cuestión, porque los bosnios se encargaron de minar todo el territorio. Otro paréntesis, hoy en día es muy común ver que por semana en la prensa un niño o dos les explotó una mina o fallecieron o igual mutilados porque minaron todo el país. Incluso hay un programa, no recuerdo de qué organización, que utiliza conejos, que utilizaban perros, pero también hubo una protesta por parte de PETA, porque pues si el perro olfateaba, pues la explotaba la mina, ¿no? Pero creo que utilizan conejos que pesan menos, entonces así han podido ir desminando el país. Pero regresando a este momento, estos ancianos se pararon y como que hicieron un círculo y empezaron a bailar como sus danzas eslavas o como con influencia otomana y sonando la música de Jesús Echevarría. Entonces ese momento fue para mí mágico y como saber que había valido la pena más que los festivales, más que otra cuestión, ese momento tan mágico. Y ya de regreso, pues como saben, por la posguerra muchos de los caminos todavía se encuentran en una situación un poquito precaria. En el bus que regresábamos, 2 autos antes tuvo un accidente. Entonces ahí quedamos varados como 7 horas, porque pues no había dónde, vas cruzando los Balcanes, o sea, al lado hay un abismo, al otro lado hay, ¿no? Entonces muchas de las maestras de la orquesta empezaron a entrar en catarsis. O sea, literal, una sí casi ya tuvo que dar una cachetada, otra que despertara porque necesitábamos tranquilidad y no que el cortisol nos dominara a muchos, ¿no? Entonces, después de estar 7 horas varados, llegó la ambulancia, llegó una unidad. Desafortunadamente, pues tuvieron que sacar a los muertos del coche, tuvieron que cortar el auto y pues la orquesta vio toda esta escena, entonces se subió más el nivel de cortisol. Y finalmente ya pudimos pasar, pudimos respirar, pudimos regresar a la capital, a Sarajevo, porque pues ya íbamos a tener días libres porque nos habían cancelado esta gira para Serbia. Pero de repente empezó como a lloviznar. Recordemos que era mayo, 38, 36 grados, y empezó a llover más, empezó a granizar, y de pasar de 36, 38 grados, empezó a nevar. No había nevado en 100 años en un verano en Bosnia, que fue cuando nosotros llegamos. Entonces, pues todos los músicos llevaban su guayaberita veracruzana muy bonita, bordada, y de repente, pues a necesitar un abrigo, porque eran 10 centímetros de nieve. Entonces, pues ya tenemos otro inconveniente. Entonces, por eso digo que si alguien hubiera grabado eso, pues hubiera sido una película. Recuerdo que hay una película parecida que se llama El Gran Concierto, si por ahí la pueden buscar, es creo que francesa, Le Grand Concert, y de hecho el que sale es un amigo mío, es un violinista gitano muy famoso, se llama Ángel Gheorghe, de una banda que se llama Taraf de Haiduks,
que es una banda maravillosa de música gitana, que eran unos gitanos que tocaban en la calle en Holanda, en Países Bajos, y los descubrió un productor. No, perdón. No, sí, sí, sí. Bueno, no sé si en Holanda o en Suiza, pero los descubrió un productor, los hizo famosísimos. Es una música virtuosa, o sea, no es música de conservatorio, no es una formación que hayan tenido de conservatorio, pero es realmente maravillosa su música. Y se hicieron muy famosos y vinieron a México en 2 ocasiones, que esos sí han sido 2 grandes aciertos de la Secretaría de Cultura o desde entonces con la culta. Algunos. Y entonces, ha sido la única vez, no, fue de la UNAM, ya entiendo, fue de la UNAM. Ha sido la única vez que yo he visto a toda la sala de Nezahualcóyotl brincando y bailando, o sea, con una energía de esta música gitana. Las señoras que van con su traje, con la joya, con el frac, todos bailando, o sea, de verdad son maravillosos. Y el violinista sale en esa película como el primer violín, como el concertino de esa orquesta, de lo que pasa en la película. Entonces, pues bueno, regresamos una de las maestras, digo, ya la voy a balconear aquí. Como nos compraron los boletos el mismo día que salíamos desde México a Bosnia, no todos traíamos el mismo trayecto de los vuelos porque pues era imposible colocarlos. Entonces yo recuerdo que llegué de Jalapa, porque en Jalapa me estaban imprimiendo apenas los boletos y la orquesta ya estaba llegando al aeropuerto porque ya estaba el check-in. Entonces yo volé realmente, digo, esto no es bueno que lo digan, pero no manejan rápido y no toman alcohol. Entonces me acuerdo que volé manejando porque yo traía todos los boletos de toda la orquesta. Hice como 2 horas 45, pero todavía no estaba el libramiento de Perote, que es maravilloso. Entonces, literal, llegué, ya me estaban esperando mis amigos con mi maleta para cerrarla y correr, porque si no nos dejaba toda la orquesta. Entonces, si hubo algún músico que no vio bien su boleto y él tenía que viajar por Italia y su trayecto lo había hecho por Francia. Entonces, cuando llega al abordaje, pues, a ver, rey, o sea, aquí no era tu trayecto y comprar otro boleto en el momento. O sea, así fueron como 3. Entonces, mi cuenta ya era cada vez mayor. Y esta maestra, que a quien quiero mucho, que no voy a decir su nombre, pero empieza con Leonor y acaba en Flores, ha sido una gran aliada mía. Y pues, olvidó el pasaporte en el hostal, pero ella había hecho un trayecto de 8 horas a Belgrado y de ahí ya vía terrestre y ya después otros trayectos en el avión. Pero yo sabía que cuando llegara a la frontera, que todavía era militarizada, iba a ser un gran problema. Y más si ella no hablaba el idioma. Entonces, obviamente, marqué la Cancillería, pues ya, ¿no? Entonces, lo resolvimos. O sea, no contratamos ningún traficante ni ninguna persona. Todo fue legal lo que hicimos, pero sí mandamos una motocicleta a que detuviera el camión, a que hiciera todo lo posible por detener el camión, que bajara la maestra y me la trajera de regreso a Sarajevo, porque iba a ser un gran problema en esta frontera militarizada. Entonces, yo me acuerdo cuando acabó esta gira, yo residí en Praga, llegué al departamento donde vivía y sí, no salí en 2 semanas porque estaba agotadísimo. Pero hicimos algo muy grande. ¿Por qué todo este gran periplo y todo este contexto? Primero, para situarlos en lo que ocurre en Bosnia. Y también para que ustedes puedan asumir entre líneas qué es la diplomacia cultural. Yo traía aquí mi argumento y todo lo que hice, pero creo que ustedes pueden ir haciendo cabos y entender qué es la diplomacia cultural, que es justamente intervenir a través de la cultura con todas estas prácticas que son mediante las cuales un país, un estado, proyecta su cultura en el exterior, pero sobre todo para promover ciertos intereses estratégicos, aportar a su imagen internacional, fomentar relaciones de cooperación.
y sobre todo una negociación política, puede ser económica, puede ser en el plano simbólico, en el plano comunicativo, la educación, industrias culturales, el patrimonio, las artes, etcétera. Su lógica no es coercitiva, sino es relacional, ya que busca generar afinidad, reconocimiento y confianza entre sociedades. ¿Qué es el soft power? Pues el soft power fue formulado por un politólogo que muchos conocerán, Joseph Nye, a finales del siglo XX, justamente cuando ocurría pues este marco que transformaba el sistema internacional, que fue posterior a la Guerra Fría. Y es una capacidad de un actor político para influir en las preferencias de otros mediante la atracción, y que en lugar de la coerción o la acción tácita, intervenir a través de la cultura. Muchos recordarán, hay muchos ejemplos y muchos casos de estudio, pues por ejemplo, ahí está Hollywood, ¿no? Que ha promovido estas películas bélicas donde los rusos siempre son los malos, promoviendo esta rusofobia, donde los rusos son y realmente la población lo absorbe, realmente la población lo compra. Digo, por poner un ejemplo de lo que pasa del lado malo, pero también está el lado bueno, ¿no? Corea del Sur, bueno, pues todos lo vimos, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace una semana que vino, no es mi género, pero vino esta banda que se llama BTS. Y muchas instituciones, incluso el gobierno de Corea promovió una estrategia también de diplomacia cultural. Muchas no son como públicas porque se hace hacia adentro, de promover el K-pop, y está funcionando de una manera impresionante. Digo, pues creo que hubo más visitantes, fans de BTS que la Marea Rosa, no lo sé. Sí. Muy seguramente. No, pero pues bueno, entonces es un ejemplo muy claro de diplomacia cultural que funciona y que nosotros vimos la presidenta recibiendo a un grupo de... Exacto. 31 minutos. Y muchas bandas más de K-pop. Yo ahora que regresé a México y que me di un paseo por la zona rosa, vi que hay muchos cafés, hay muchos restaurantes coreanos. Entonces, pues eso también es diplomacia cultural. Por ejemplo, en los finales de los 90s, Corea del Sur impulsó la llamada Hallyu, que era la ola coreana, integrando cultura popular, industria de entretenimiento y política pública. Ya hablamos sobre el K-pop. También India, que es como Bollywood, ¿no? Bollywood. Y que realmente son unas producciones impresionantes que se llevan por mucho de calle a Hollywood. Y producen unas películas. Exacto. Japón, por ejemplo, otro ejemplo de soft power, el impulso de las industrias culturales como el anime, el manga, los videojuegos. Una estética cultural que es reconocida globalmente, que sabes que es de estética de Japón. Y pues bueno, así hay muchos ejemplos. Un gran ejemplo de diplomacia cultural es el caso de Nixon y China, ¿no? Creo que hasta hay una ópera de Philip Glass. Pero fue un caso muy ilustrativo en la combinación entre diplomática estratégica y elementos de soft power, que es el acercamiento entre Estados Unidos y la República de China durante esta presidencia de Nixon. En este contexto, que era de la Guerra Fría, Estados Unidos y China habían mantenido durante décadas una relación que, recordemos, era de una hostilidad ideológica. Bueno, no sé si recordemos porque yo no había nacido, ustedes tampoco, pero seguramente han leído mucho. Y pues bueno, era esta hostilidad tan grande, muy fuerte, porque eran dos ideologías completamente diferentes. Especialmente tras la Revolución China,
1949, la Guerra de Corea, pero en 1972 Nixon realizó una visita oficial a China, un hecho de gran relevancia simbólica y política. Y esta visita fue posible gracias a diversos contactos diplomáticos previos que fueron construyendo esto, y se le llamó la diplomacia del ping-pong, donde intercambios deportivos entre equipos de tenis de mesa de ambos países sirvieron como canal informal, pues, de un acercamiento que era impensable. Desde el punto de vista del soft power, este episodio es muy significativo porque muestra cómo los contactos culturales y simbólicos, que en este caso es del deporte y la apertura mediática, ayudaron a reducir percepciones de hostilidad entre estas naciones. La visita de Nixon no solamente tuvo un impacto geopolítico inmediato, porque reconfiguró el equilibrio de poder en Asia y poder aislar parcialmente a la Unión Soviética, sino que también permitió iniciar un proceso de normalización diplomática progresiva entre ambos países. En este sentido, el caso demuestra que la cultura y los intereses simbólicos pueden funcionar como herramientas de preparación para acuerdos políticos de muy, muy, muy alto nivel. Lo vimos hace unos años en la CELAC. Incluso ante contextos de gran rivalidad sistemática y filosófica. Entonces, pues todo esto es diplomacia cultural. México tiene grandes retos, lo mencionamos hace unos días en un foro internacional de paz que hago cada año en la Cámara de Diputados. Desde hace años, México ha querido crear el Instituto Octavio Paz de Diplomacia Cultural, que es un proyecto que han pasado generaciones y no se ha podido consolidar. Entonces, nuestra cultura es muy rica, es muy variada, y puede ser un gran elemento para contrarrestar esto por lo que nos atacan a diario la prensa, no debo decir yanqui, pero la prensa del país vecino y de muchos otros lados. Puede ser una gran estrategia para contrarrestar estos ataques colonialistas que están a diario con la reciente visita de Ayuso, con todas estas cuestiones donde la derecha que se está organizando, esta derecha extrema, busca imponer este colonialismo y esta hegemonía de este pensamiento muy conservador. Sí. Una consulta, ahí, en la época del oro mexicano, en la época del cine de oro mexicano, ¿era esa influencia cultural? ¿Era ese soft power? ¿O era simplemente, porque ves que creo que llegó mucho a Yugoslavia, ahorita que estabas hablando? Así es, sí. Pues yo recuerdo, desde antes que llevara la orquesta a Bosnia, sabían que era mexicano y me abrazaban y me decían, cántanos, ¿cuál canción era? Cántanos las mañanitas y Cielito Lindo, y me pedían otra que jamás había escuchado en mi vida, que era, no recuerdo el nombre, pero les voy a compartir un libro que acabamos de publicar otro comercial, con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y uno de los artículos que escribí es sobre eso, porque hubo un fenómeno en los 50s hasta los 70s, que era del mariachi yugoslavo. Entonces, yo no lo sabía y lo descubrí, se me hace maravilloso porque había la foto del disco del mariachi que estaba en su genética eslava, y el nombre era Radovan Sbronovich, o no sé, y con el sombrero charro y la vestimenta charra. Entonces, sí fue muy conocida la música mexicana en la Yugoslavia, a tanto que había este fenómeno del mariachi yugoslavo, que es una joya. Y sobre todo estas películas de cine de oro mexicano que también impactaron mucho. No recuerdo el nombre de la película, pero está en el libro, ahí lo pueden, de hecho, para que lo lean. Ahora lo compraremos. No, se puede descargar gratuitamente del sitio. Okay. Vamos a poner el link, ¿no?
Entonces, hay una película que permeó mucho en, en, en Yugoslavia. Y entonces, esta señora, que no recuerdo el nombre, le van a fusilar al hijo. Entonces, como que le dice, cántale las mañanitas. Y se las, digo, a mí me da risa ahorita, pero se las empieza a cantar. Entonces, eso impactó mucho. Entonces, toda la gente ubica las mañanitas por esa película, no porque sean unas mañanitas del pastel y del cumpleaños, sino por ese momento trágico. Y otra canción que no recuerdo, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, sí, el cine de oro mexicano impactó muchísimo. Este, pues como también Marimar, María del Barrio y todas las Marías. Este, ahí me preguntaban también que si yo sabía qué había pasado, ay, ¿cómo se llama? Con Vanessa o una telenovela de una villana que se hizo muy viral y la tradujeron al serbio. Mira, yo no veo novelas, pero no será Rubí. Ah, ¿No era ah, la de Creed? Una de Lobos. no. No, era yo creo que era como la que tú mencionas, algo así, pero la tradujeron, ¿no? Entonces, pues las novelas también fueron un ejemplo de diplomacia cultural, porque mucha gente habla español o algunas frases en español por las novelas mexicanas. Entonces, pues es una forma también, a lo mejor debo hacerme mi propia novela. No, mentira, pero pues bueno, también México fue conocido por estos temas. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, vamos bien. De Vale, igual vale. forma, tú como consideres también tus tiempos, ahorita vamos bien. Igual hay pocos comentarios, también Ok, sí podemos dar ahorita un espacio para sí, darle claro. lectura y si los compañeros gustan preparar sus participaciones o dudas. Y concluir con el tema de Srebrenica, que sí quisiera hablar sobre el genocidio un poquito, sobre lo que Ok, ocurrió. sí, sí, si gustas, adelante, continúa. Pues bueno, regresando a lo trágico de la guerra de Bosnia de Srebrenica. Srebrenica era una aldea musulmana donde fueron a refugiarse muchísimos bosnios. Eh, Primero, durante la guerra de Bosnia, les comentaba que Serbia ya no quería que se siguiera fragmentando la Yugoslavia. Primero fue Eslovenia, Croacia, ahora sí que de izquierda a derecha, geográficamente. Entonces, cuando llega a Bosnia ya no permiten y fue cuando empiezan estas guerras que se acrecentaron. Pero eh, a Srebrenica fueron a refugiarse muchos bosnios musulmanes, porque como les comentaba, pues ellos se peleaban prácticamente con palos y piedras. Entonces fueron a refugiar a esta zona, a esta aldea, que hoy ya es una pequeña ciudad, todos los bosnios musulmanes. ¿Qué pasó ahí? Que ahí estaban los cascos azules, porque Naciones Unidas había declarado Srebrenica como una zona protegida. Entonces por ello se fueron a refugiarse ahí. ¿Qué ocurrió? Hay algo terrible. Bueno, para mí era lo más terrible de la humanidad. Hoy ya no sé qué es más terrible que lo de antes. Pero eh, ustedes pueden encontrar los videos en YouTube, cómo llega Ratko Mladic. Ratko Mladic era un general de las tropas serbias. Y empieza a hacer esta separación, que quien lideraba todo era Radovan Karadzic, que después se proclamó como el presidente de la República Srpska, toda esta cuestión. Entonces empiezan a separar a las mujeres de los niños y los varones, cuando realmente los cascos azules no hicieron absolutamente nada para defender a estos bosnios musulmanes. Y es algo que hoy en día le pesa a muchas instituciones, a Naciones Unidas, a gobiernos, Países Bajos, porque muchos de sus representantes estaban ahí liderando, y muchas otras naciones. Y es algo que le pesa pues también a la humanidad, como lo que hoy ocurre también en Gaza. Y aniquilaron sistemáticamente a 8.500 bosnios en 3 días. Entonces es algo que no tenía que haber ocurrido, como muchas otras cosas, pero engañaron, o sea, como que a la gente le empezó a crear mucha consternación porque estaban separando a las mujeres de los hombres.
a las mujeres hicieron cosas terribles, vejaciones, o sea, muchas violaciones en ese momento. Hay muchas películas que abordan ese tema porque eh, de verdad que hay muchas películas que hablan sobre este tema de estas mujeres que fueron violadas en Srebrenica y hoy estos hijos tienen, pues, ¿qué? 31 años, porque fue en el 95. Entonces es un gran shock. Yo recuerdo que por esa película me empecé a interesar en el tema. Se llama Grbavica. Se escribe G-R-B-I... no, Grbavica, Grbavica se pronuncia. Entonces, esta película aborda una historia de Esma, que es una mujer trabajadora, pues, musulmana, Bosnia musulmana, y tiene un gran choque con su hija, que es una adolescente, pero al final la hija sabe que ella es hija de un serbio ortodoxo, o sea, de alguien que mató a la pareja de su mamá. O sea, que el enemigo es el que es tu papá. O sea, el enemigo en el sentido que de la otra etnia que aniquiló que buscaba aniquilar su estirpe. Entonces, hay muchas películas en eso porque realmente es un gran choque terrible. Y entonces, pues, estos serbios ayudaron a estas mujeres, pero a los varones los aniquilaron. Fueron 8.500 bosnios musulmanes en 3 días. Y era un genocidio que no había sido reconocido. Entonces, ¿por qué mataron a los varones? Porque, pues, como recordemos que era una guerra étnico-religiosa, la intención era que la semilla del varón no siguiera y se cortara ahí. O sea, realmente una limpieza étnica. Entonces, pues es algo que hoy le pesa a los cascos azules, a muchas instituciones. Muchos criminales de guerra fueron juzgados durante todo este tiempo a través de la Corte Internacional. Como los cuerpos quedaron en muchas fosas comunes, ha sido complicado identificarlos. Entonces, durante cada año hay una comisión para la antigua Yugoslavia que va encontrando restos de fosas comunes y los identifica a través del carbono. 14, no sé, siempre me equivoco si es 14 o 18, pero es 14, carbono 14. Y pruebas de ADN de los familiares de estos desaparecidos. Entonces, cada año se entierran los que identifican un año antes. Lo vuelvo a repetir, o sea, Srebrenica en Bosnia era el segundo genocidio más grande después de la Segunda Guerra Mundial, después de este holocausto, que también fue terrible, muy tristemente, contra el pueblo judío. Pero hoy en día lo es Gaza. Hoy ya no es Srebrenica, por números mucho mayores. Pero el caso de Bosnia, pues, un genocidio que buscó ser invisibilizado. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente por los serbios y por todas las naciones que intervinieron, pero había sido un tema tabú por muchos años, por muchos años, porque hoy Bosnia sigue llevando las consecuencias de aquella intervención de Estados Unidos, que era tiempos de Bill Clinton, cuando Clinton promueve al fin de la guerra, pero a firmar esos acuerdos para la paz de Dayton, que en el momento pues calmó todo, pero hoy en día siguen viviendo las grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque Clinton promueve que haya 3 presidentes. Esto viene en estos acuerdos de Dayton. Entonces, Bosnia es el único país del mundo que tiene 3 presidentes, uno representante de cada etnia, de cada minoría, y cada 8, o sea, cada etnia vota por su presidente y cada 8 meses se pasan el mando. Entonces, pues si muchas veces en una nación es complicado, un presidente, pues 3, que ocasionó durante todo este tiempo, pues una economía terrible, una tasa de desempleo que se mantuvo por muchos años del 48%, pero obviamente fue mucho más,
una tasa de suicidios infantiles y juveniles más alta en Europa, un éxodo de más de 2 millones de bosnios cuando el país son 4 millones. Entonces, una situación muy complicada y pues estos acuerdos de Dayton fueron pues promovidos por la injerencia de Estados Unidos. Entonces, cuando yo visité Srebrenica, porque yo fui al memorial el día que se enterraron estos cuerpos que cada año se hacen, yo visité el día que se enterraron 613 cuerpos identificados. Tenía 23 años, meses antes, el presidente del entonces presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador Iván Barbalić, me reconoció como joven embajador para la paz por las acciones que previamente había hecho en Bosnia, lo de la orquesta, etc. Entonces voy como enviado especial en una comitiva y fue el día que Clinton fue a pedir perdón por primera vez a las víctimas de la guerra. Por supuesto que no me quise tomar ninguna foto con él, a pesar que yo iba como pues, un enviado especial, pero pues al menos fue a pedir perdón, ¿no? Y lo sigue haciendo años después. Entonces, para mí fue muy impactante, tenía 23 años, o sea, ver el sufrimiento de estas 613 familias, ver 613 ataúdes, estos féretros verdes porque son musulmanes. ¿Qué pasa? Que ese día se hace la conferencia de prensa, la parte política, las disculpas, etcétera, y empieza el homenaje. Entonces se nombra cada uno de los 8.500 aniquilados. Se empieza muy temprano, se va terminando por ahí del 8.500, por ahí de las 4 de la tarde, y ya están cavadas previamente los espacios donde van a depositar el féretro en el memorial de Potocari. Potocari se llama el lugar. Entonces es muy tétrico porque la conferencia de prensa es en las fábricas donde los aniquilaron y luego ya cuando acaban el acto consiste en que se recita también el Corán, se hace este homenaje y se canta una obra de un poeta bosnio que es catedrático de la Universidad de Sarajevo, que de hecho él me escribió, me honró escribiéndome un artículo en este libro, es el señor Jamaluddin Latic. Él es un musulmán ortodoxo, me parece que fue candidato a la presidencia, no estoy muy seguro de eso, pero él escribió un poema que se llama Srebrenički Inferno, que es el infierno de Sarajevo. A lo mejor aquí lo podemos buscar. Y entonces ese poema se musicalizó y lo canta un coro y cada año es lo mismo, entonces pues es muy impactante. Y pues se los voy a leer, es muy cortito. Adelante, ¿no? Les llevo ahora la traducción. Es Srebrenički Inferno, el infierno de Srebrenica. Majko, 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 još te sanjam, sestro, sestro, brate, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vam, tražim vas. Gdje god krenem vidim vas. Majko, Majko, oče, oče, što vas nema. Bosna moja, ti si moja mati, Bosna moja, majkon ću te zvati, Bosno majko, Srebrenice, sestro, neću biti sam. Entonces, en español dice, madre, madre, no encuentro la traducción, pero no está difícil. Dice, madre, madre, ¿dónde estás? Hermana, hermana que es sestro, sestro es hermana, brate es hermano, hermana, hermano, mis ojos no te ven, Jos vas saniam zvachenochi. Nema vas, no estás, no estás, no estás. Tražim vas. Te busco y no te encuentro. Bosnia mía, que es Bosna moja, ti si moja mati. Bosna moja majkon ću te zvati. Es sobre Bosna mía, tú eres mi patria, o sea, la madre también es mi patria. Es Bosnia madre, es Srebrenica hermana, no estoy solo.
que es Neću sama. Entonces, este poema lo musicalizaron y es impactante, y luego ya cada familia lleva el féretro y entierra en el, no sé cómo llamarle, iba a decir una palabra que no, bueno, en el caso, en el, donde cavan, ¿no? Entonces, pues estar ahí a los 23 años a mí me cambió la vida, o sea, entré en catarsis 3 veces, o sea, lloré, o sea, al grado de casi desmayarme, porque no podía entender tanta deshumanización, no podía entender cómo algunas decisiones pudieron afectar a gente tan indefensa y que hoy siguen arrastrando estas consecuencias. Entonces, pues ya que entierran los féretros y empiezan a orar, y pues ahí acaba todo. Ahí hice fotografía documental, y no por un morbo de exponerlo, sino con la intención de llevar a otras latitudes esto que había sido invisibilizado por muchos intereses de muchas naciones. Mi exposición fue censurada en Serbia, tenía algunas invitaciones para dirigir orquestas que fueron canceladas, porque, pues, digo, soy director de orquesta, acabo haciendo siempre muchas otras cosas más, pero en mi esencia soy director de orquesta. Y bueno, siempre con el tema de defender la causa. Esta exposición se presentó ya después con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas a través de unas asociaciones, se presentó a través del Centro Internacional para la Paz, y fue muy cuestionada mi exposición y censurada, porque yo estaba señalando lo que habían hecho los serbios. Y bueno, entonces se presentó en Sarajevo, se presentó en Tuzla, se presentó en Istambul, se presentó aquí en el Museo Memoria y Tolerancia, que ahí hay unos intereses terribles sobre el sionismo, pero ya después daremos algunas noticias. Porque, pues muy tristemente, el museo no aborda el genocidio palestino. Entonces, qué ironía que un museo que es el Museo del Genocidio evada y cierra los ojos ante lo que ocurre en Palestina. Más que un museo de genocidio, es una entidad que promueve el sionismo. Pero bueno, ahí expuse, porque era el Museo de Genocidio en México, y lo hicimos a través de una asociación que se llama, no recuerdo el nombre, pero estoy muy agradecido con ellos, Casa Refugiados, que ellos dan cobijo a muchos refugiados de todo tipo en México. Le mando un gran saludo al presidente, ojalá lo pueda ver pronto. Entonces hicimos esa exposición, y pues ahora presentamos este libro con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. No lo hemos presentado oficialmente, seguramente va a ser en el Senado y en la Cámara de Diputados. Les extenderemos la invitación, porque fue el primer libro. Bueno, esto es importante. En el 2024, hasta el 2024, después de 30 años, la Asamblea General de la ONU, en una histórica resolutiva, instó a todas las naciones, porque fue una iniciativa promovida por Sudáfrica y me parece que por Ruanda, sí. Entonces, a que se reconociera el genocidio en Bosnia, a que se reconociera el genocidio de Srebrenica. Entonces fue algo histórico, porque muchas veces fue un tema tabú, porque obviamente Serbia no quería reconocer pues la culpabilidad de todo esto. Incluso recordemos que hace un par de años estuvo de risa, porque durante todos estos años se han buscado juzgar fugitivos de guerra, porque no nada más fue Srebrenica, o sea, hay muchas otras ciudades donde también hubo genocidios contra los croatas. El más grande fue Srebrenica. Entonces, durante estos años, la Corte Internacional ha juzgado a estos entes. El principal era Radovan Karadzic, que era el autoproclamado presidente de la República Srpska. ¿Qué pasó con estos acuerdos de Dayton también? Que se crea la Federación de Bosnia con los 3 presidentes, pero también hay un modelo medio raro en el que hay una entidad insertada dentro del país, dentro de la federación, que es la República Srpska. Es muy complicado muchas veces de entender, pero en español es la República Serbia, y no puede llamarse Serbia porque pues ya está Serbia de otro país, pero es como una entidad dentro de Bosnia, que prácticamente son los serbios que no aceptan
esta separación de independencia de Bosnia. Entonces tú puedes poner un pie dentro de un país y otro dentro de otro, y mientras en la federación tienen los marcos bosnios, acá utilizan dinares serbios, otras líneas telefónicas. En el norte, en Brčko, hay un municipio autónomo que se llama Brčko, donde hoy en día siguen separando a niños serbios de niños bosnios en pleno salón de clases. Entonces, muchas cosas no tienen sentido, pero pues sigue ocurriendo, y algo tenemos que hacer todos desde lo individual para cambiar a este mundo que está yendo hacia una barbarie. Entonces, sigue ocurriendo esto con una justificación además ideológica religiosa. eh, También lo promueven como lingüística, porque supuestamente son idiomas diferentes, pero pues no, es como si hablara un parcero colombiano y un mexicano, y toda esa vaina final la van a entender, parcero. Entonces, entonces no tiene sentido, pero ocurre, ¿no? Como tampoco tiene sentido lo que ocurre en Gaza. Pero bueno, entonces, regresando a todo esto que fueron los acuerdos de Dayton, este genocidio en Srebrenica, la Asamblea General de la ONU la reconoce, y en una histórica resolutiva los países votan a que se reconozca. ¿Y qué ocurre en esta resolutiva? Que se insta a todas las naciones, o sea, ya no es que si quieren o no, ya es que se insta a todas las naciones que conforman la membresía de Naciones Unidas a que reconozcan este genocidio después de 30 años, a que se conmemore que fue el primer año en 2025, y que generen material educativo para, obviamente, su conocimiento, pero también para prevenir futuros genocidios. Entonces, nosotros, siguiendo a este llamado de Naciones Unidas de esta histórica resolutiva, publicamos ese libro. Y me atrevo a decir que tiene fotografías. Esas fotografías, pues puedo tal vez decir que sean únicas, porque el llegar ahí fue muy complicado. O sea, moverte en helicóptero, moverte en territorio. Hay personas que salen, no sé cómo llamarle, pero no son peregrinaciones. ¿Qué sería? Como comitivas. El pueblo bosnio va al lugar de Srebrenica cada año a rendir homenaje, pero por el mismo terreno de los Balcanes se tardan hasta 2 semanas en llegar. Nosotros no, porque íbamos como enviados especiales, pero llegar ahí es muy complicado. Entonces, por lo mismo, había muy poca prensa. Prensa francesa, alemana y me parece que italiana. Entonces, esas fotografías que documenté de ese día, de ese entierro, pues son especiales porque son únicas, por lo que representa, porque representa un momento de paz. Entonces vas a decir, bueno, ¿cómo puede ser paz el momento de una persona que está enterrando esto terrible ocurrido? Pues para esa persona es paz, porque te compartí una foto, a ver si también la pasamos después. Esta Bosnia musulmana está orando y finalmente está diciendo gracias a Alá de que encontré sus restos. Después de estar en muchas fosas comunes, digo, no es un tema en el que quiero entrar mucho, pero al menos ahí es un respiro, y eso de alguna manera purifica y da esta sensación de hasta aquí. Entonces, esas fotografías, algunas las incluimos en este libro. Entonces, este libro responde a esta histórica resolutiva. Puedo decir que es el primer libro en América Latina que aborda este tema, porque no es un tema muy común, porque, como mencionaba, es un tema que ha buscado ser nulificado, invisibilizado, porque hay responsabilidades de muchas naciones y de muchas hegemonías. Entonces, más que escribir sobre un libro, sobre yo, preferí coordinarlo, porque yo soy mucho de yo, lo admito, pero aquí no. Aquí preferí darle un homenaje a las víctimas de la guerra. Sí escribí 7 u 8 artículos, pero los demás invité justamente al señor Iber Jiménez Pajic, que lo mencioné, director del Centro Internacional para la Paz, y a Jemaluddin Latic, este personaje catedrático de la Universidad de Sarajevo que ha sido candidato y que escribió este poema, el que les acabo de leer. Entonces, él escribió un artículo sobre este libro y aquí lo van a poder ver. Pues yo creo que ya fue
Ok, sí. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Habló muchísimo. No, está bien, compañero. En este espacio regularmente nos extendemos en la exposición, en el debate, en el diálogo, y de igual forma ahorita si gustan participar, ahorita me comentan quién quiere tomar la palabra. A mí me gustaría darle continuidad a lo que nos compartiste, compañero Ricardo, con una frase, antes de mencionarles quién la dijo. Esta frase se me vino ahorita a la mente con lo que nos comentaste y le voy a dar lectura, que dice: sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Compañeros, esta frase se me vino a la mente por lo que nos comentaste, porque en la lucha social, en el activismo, en el trabajo comunitario, hemos sido testigos de injusticias, y los que han tenido la oportunidad de viajar saben que las injusticias se han vivido en muchas partes del mundo. Y con esta frase nos hace llegar a lo más profundo nuestro camarada Ernesto Che Guevara, porque menciona que esa es la cualidad más linda de un revolucionario. Y yo me sentí ahorita también identificado en el momento en el que nos compartes, compañero, de ese sentir que te marcó la vida, porque sé que muchos de los que nos hemos involucrado en la mejora de la sociedad, en la mejora de los países, ha sido porque hemos sido testigos de injusticias. Y es ahí donde en lo más hondo de nuestro ser hemos sentido esas injusticias en cualquier parte del mundo, como lo mencionó el comandante Che Guevara. Y compañero, muchas gracias. A mí me gustaría dejar la palabra con los compañeros, y antes de pasar con los que están presentes, comparto lo que nos ponen en redes sociales. El compañero Tadeo Madrid nos pone saludos al gran director de orquesta, Ricardo Martínez, manda saludos. Erika Cruz pone hola, buenas noches. También aquí Hugo le manda buenas noches a la compañera. Bigotes Legendario es compañero del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos pone saludos combativos desde la bella Iztapalapa para todos los compañeros. Rosa Zamudio manda saludos. También Bigotes Legendario pone muy interesante escuchar al director Ricardo. Mariana Cruz pone saludos desde la segunda ampliación Santiago Acahualtepec. Bien, y los compañeros también ponen sus saludos en redes. Compañeros que faltan y que nos están viendo la transmisión en vivo, por favor, si gustan poner ahí sus opiniones o dudas, está abierto el espacio. Y doy la palabra aquí a los compañeros que están presentes en la sede del colectivo Fuerza Comunitaria. ¿Quién gusta tomar la palabra? ¿Sí? ¿Hugo al final? ¿Sí? ¿O antes de este lado, compañeros? ¿No? Y sé que estos temas también le apasionan a Hugo. Entonces, ¿gustas tomar la palabra una vez? Adelante, compañero. ¿Me ayudas, Eduardo, a pasarle el micrófono, porfa? También la otra cajita. ¿Me ayudan con el micrófono, porfa? Hola, buenas noches. Es que es muy largo porque está muy, ¿cómo decirlo? Hay mucho de donde cortar en todo lo que dijiste, ¿no? Entonces, pero bueno, voy a tratar de ser como muy puntual en varias de las cosas que tengo aquí como atoradas en el pecho, ¿no? En el gaznate, ¿no? Entonces, primero, creo que esto es lo más importante, esta diplomacia cultural, más allá de las estrategias que pueden ser como resultado de tal, ¿no? Estrategias económicas, de proyección, etcétera, etcétera, yo creo que nos ayuda mucho para dejar de ver al otro como otro separado de nosotros mismos, sino de verlo como alguien diferente, o sea, alguien cercano, alguien humano, solo distinto, ¿no? Y lo que comentabas de la similitud de la música, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si tú tomas música balcánica y la comparas con música del norte o de banda o de tambora, etcétera, etcétera, puede resultar muy similar, ¿no? Entonces, eso nos indica que somos seres humanos todos. Y cuando nos veamos como seres humanos, no como enemigos, no como los de la otra etnia, etcétera, sino poder convivir en la diferencia, ¿no? Yo creo que se podrían terminar todo este tipo de cosas. Insisto, es estas divisiones, porque
con todo respeto a la gente que sea muy creyente, son divisiones de religión, ¿no? Y entonces, ojo, eso está causando que veamos al otro no como ser humano ni como un similar a ti, sino como alguien que hay que subyugar, vencer o simplemente desaparecer. Eso es trágico. Y creo que estos intercambios culturales, estos acercamientos como seres humanos, porque finalmente la música emerge del ser humano, ¿no? El arte, todo en general, emerge como el ser humano, ¿no? Yo tengo una definición que yo sé que decir que es arte, pues no se puede, pero yo por mis pistolas, ¿no? Yo digo que la diferencia entre arte y entretenimiento es que el arte te hace reflexionar, ¿no? El entretenimiento solo reproduce ya un código establecido. El arte te tiene que empujar a reflexionar y reflexionar con el otro, reflexionar en la humanidad del otro, creo que eso sería básico, ¿no? Ese es uno de los puntos que quería tocar. Ahora voy a lo más prosaico, ¿no? Empecé por porque creo que esa es la parte más importante, pero lo más prosaico es simple. La importancia de la cultura es una, porque construye el relato del país, ¿no? Nosotros no somos si no existe una cultura. ¿Me explico? Y la cultura se va construyendo históricamente y se va expresando por medio del arte, por medio de la escritura, por medio de todo esto. Entonces, por eso es importantísimo participar y, ojo, que ahí viene el detalle, invertir en la cultura, ¿no? Invertir en la cultura es básico por dos razones. La primera, si nos vamos al plan más prosaico y más feo y más ultracapitalista, ¿no? La cultura es un gran negocio. Ojo, yo nada más les quiero contar el resultado de los Beatles en Inglaterra a mediados de los 60. Hay quien dice que salvaron la economía de Inglaterra. Nada más. Por eso son Sirs, por eso le dieron el título de Sir a Paul McCartney, no porque tocaran bonito ni porque a la reina le gustara el She Loves You, ya, sino se lo dieron porque habían contribuido de una manera muy importante a la economía inglesa, ¿no? O sea, no fue gratuito. Y de esta manera podemos hablar del cine cuando uno compara el valor de la industria creativa en Estados Unidos, en Bollywood, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, es un ingreso por los dos lados enorme de dinero, ¿no? Y el último es, quiero dar un dato, la industria, hay un concepto que se llama economía naranja, que a mí me gusta mucho, que es la economía que tiene derecho de autor, ¿no? La economía que es creativa, que depende de un derecho de autor. La economía en México, la economía naranja, la economía en la industria cultural en México genera el 2.8% del PIB. Pareciera poco, ¿no? Pero ahí les va. Se le invierte mucho menos del 1%. ¿Sí me explicó? Es decir, ya hablando en números así, ya chonquitado y así, hablando en números en varo, ¿no? Se le invierten 15,082 millones de pesos al año del presupuesto, ¿vale? Para que se den una idea qué tan buen negocio es la cultura, genera 865,682 millones de pesos. ¿Me explico? Es decir, genera 57 veces lo que se le invierte. De ese tamaño es la importancia, pero no se está viendo. ¿Me explicó? Simplemente ustedes cuánto creen que les genere, ¿cómo se llaman estos niños? BTS, ¿no? A Corea. Es un dineral, ¿no? Pero no solo eso, como hay gente identificada con esta cultura, esto permite una imagen positiva y un acercamiento entre culturas para las personas. Una narrativa que permita ese acercamiento. Entonces, bueno, ya con estos datos, con estos números, a mí sí me gustaría, yo sé que aquí todos somos muy políticamente correctos, ¿no? Pero me voy a robar las frases de alguien que conozco y que acabo de conocer y que respeto mucho, ¿no? Desde que lo conocí. Ojo, las mafias no se han acabado, es un trabajo que seguimos, que necesitamos seguir haciendo. No sé si pueda citar a quien me lo dijo, lo voy a evitar, ¿no? Lo voy a evitar,
Pero como yo no tengo nombre ni nada, ¿no? Yo soy Juan de las Pitayas, yo sí me puedo soltar diciendo que todavía existen mafias de poder, muy en particular dentro de la cultura, porque la cultura está, pareciera como, puedo entender, ¿no? Primero es comer, primero es comer, generar energía, granos, etcétera, pero que está muy invisibilizada esta situación de que las mafias de poder siguen estando metidas en la estructura de la cultura y vienen desde antes del cambio, ¿no? O sea, vienen desde antes del cambio. Hay gente que sigue ahí desde antes, ¿no? Yo me enteré de eso, de eso hace poco, ¿no? Pero quería decirlo porque creo que es importante. Yo no tengo el derecho de autor de esas ideas, ¿no? Pero sí quería decirlo porque de verdad, si la cultura no se trabaja, ahí está el relato. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de las narrativas, que hay que controlar las narrativas, etcétera, etcétera? Si seguimos permitiendo que la narrativa venga de otro país, con unos valores que no tienen nada que ver con los nuestros y que además están dirigidos para causar control y explotación y dividir a una nación, creo que es muy importante, porque ya hasta a nivel económico nos está pegando, ¿no? Yo quiero dar un dato. Bueno, quiero preguntarles algo. ¿Cuántas películas mexicanas están en las salas de cine y cuánto duran? Ahora, el contradato, ¿verdad? ¿Cuántas películas gringas están en el cine y cuánto duran? Todo eso es fuga de divisas, perdón, ¿no? Esa es la primera. Y segunda, todo eso es un relato que nos están poniendo. Hay unas cosas muy buenas, a mí me gustó Coco, pero, pero seamos claros de que esto existe y que sería importante rescatar la música, tanto tradicional como la música de, no sé cómo decirlo, porque cuando uno dice música clásica es un periodo, ¿no? Pero la música académica, tal vez, ¿no? La música académica, eh, y las manifestaciones actuales, ¿no? O sea, incluso el reggaetón, si está hecho en México, hay que ver qué dicen, ¿no? Porque no es lo mismo lo que dice un puertorriqueño a lo que dice un mexicano, dependiendo de su contexto. O un español, ¿no? O un chileno, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que con los latinos tenemos mucho más que ver que con otros lados, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante, bien importante, poner el acento en la cultura, porque la cultura es la que forma la narrativa, pero no solo la narrativa, forma la nación, forma las formas en que nos, disculpen la rebusnancia, ¿no? Elabora las formas en que nosotros incluso nos comportamos y hasta sentimos. Por eso es importante, ¿no? Si no se le invierte dinero y si no se le da apertura a las manifestaciones culturales que son espontáneas, tendremos presencia de gente que no responde en realidad a la nueva política que se está intentando implementar. Es importante identificar a estas personas que vienen desde antes con una narrativa que es clasista, que es gandalla, que es, ¿no? Y con todo respeto, irles haciendo como en el pecero, ¿no? Este para allá, este para allá, este para allá, ¿no? Y tomar el espacio. Entonces yo creo que sería importante, y bueno, ya me extendí mucho, disculpen, ¿no? Espero que hayan disfrutado su café. Bueno, gracias. No me pasa para allá si quieres. Bueno, pues, buenas noches nuevamente. Yo solo quiero hacerle una pregunta al compañero Ricardo Martínez. Como joven, te tocó vivir muchas cosas, cosas que realmente no todos podrían soportar. Incluso en momentos en los que tenías todo en contra, decidiste seguir. ¿Qué fue lo que te motivó a no abandonar la lucha? ¿Y qué consejo le darías justamente a todos los jóvenes que vuelvan encaminados a luchar por algo más justo? Eh, ¿Alguien más en la ronda? Si quieres, te dejo aquí responder y ahorita.
Pues muchas gracias. Fíjate que esa pregunta me la hizo la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la misma pregunta hace unos años cuando me invitó a Palacio Nacional en esta bienvenida que tuve de regreso a México. ¿Qué me motivó? Híjole, no sé, es que el tema de la vulneración de derechos humanos a mí me hierve la sangre, o sea, me pone realmente en la raya, pero como lo comenté hace rato, pues soy muy terco, o sea, soy muy terco. Obviamente te puedo decir que de una victoria he tenido, uy, 568 más que no las he conseguido. Entonces, tampoco es que algunos logros que haya tenido en mi carrera hayan sido gloriosos, porque ha sido lo que he construido en cuanto a lo personal, no en cuanto a lo de voz ni a toda esta cuestión, sino en cuanto a mi carrera como músico, ha sido muy difícil. El propio sistema, estas mismas narrativas que el compañero comentaba, de dónde estoy yo parado, de dónde vengo. Era lo que comentamos hace ratito, en una entrevista me acuerdo que me pusieron el mote de director de orquesta del pueblo, porque pues yo vengo de abajo, o sea, yo hice mi carrera paseando perritos en Europa. Sí, el primer semestre le agradezco mucho al maestro Luis Herrera de la Fuente, un gran director. Él me becó, o sea, puedo decir abiertamente que él me pagó el primer semestre del conservatorio porque pues me la pasé pidiendo becas al Conacult, al Fonca y pues esas becas que siempre están para el hijo de, o para el sobrino de, o para él mismo, la misma. Entonces, pues digo, tengo colecciones, como también tengo colecciones de oficios de todos los que he querido encabezar, pero soy muy terco. Y y pues, o sea, yo hice mi carrera, te digo, o sea, pasando perritos. Sí, sí, el primer semestre fue por el maestro Luis Herrera de la Fuente, porque cuando decidí irme a Europa, yo estudiaba violín, mis orígenes son como violinista. Estaba en séptimo año del conservatorio de la carrera, son carreras muy largas, de 10 años a licenciatura, y viene un personaje que pues muy tristemente después, ay, es que no quiero decir, pero bueno, lo acogieron en el gobierno de Morena, él venía de este sexenio de perismo, entonces pues como que de repente ya se hizo guinda, pero cuando regresó antes al conservatorio, que pues yo era un muchacho, tenía como 14 años por ahí, estudiaba 8 horas diarias de violín, no me pude hacer el cambio a la carrera de dirección de orquesta, que sí estaba en el conservatorio. ¿Y por qué no pude hacer el cambio? Porque este señor que venía de estudiar en el extranjero decidió que en México no había un nivel para poder estudiar dirección de orquesta. Entonces mejor quitaron la carrera. Digo, pues qué terrible quien... Pero yo creo que si tú vienes, digo, esa es mi postura personal y no es que deba ser la de todos, pero pues si tú vienes de formarte en Europa, de otros lados, pues al contrario, ¿no? Regresas a compartir lo que aprendiste, no a cerrar caminos para futuros directores o para futuros músicos. A eso me he enfrentado siempre desde que estudiaba. Entonces, ¿qué ocasionó? Que me estiré más y decidí irme en ese momento a Europa. Hice algunas masterclasses, me acuerdo que una muy importante en Berlín. Audicionamos, creo que éramos 65 directores y nos quedamos 7. Pero dentro de esos 7, pues yo estaba muy feliz porque era el único latinoamericano. Entonces yo estaba muy orgulloso, estaba tal vez hasta un poquito inflado del ego. Pero cuando ya nos tocaban las sesiones con la orquesta, había un niño chino de 12 años. Entonces, no, entonces también fue un choque cultural muy grande porque en Asia el nivel y la disciplina es impresionante.
Entonces, pues tú que vas feliz de que te aceptaron, creo que ahí yo tenía como 21 años o 20 años por ahí, orgulloso de que era de un latinoamericano, pero también te enfrentas con ver que hay alguien que está más preparado que tú. Y el niño chino manejaba la orquesta de una manera impresionante, o sea, impresionante. Entonces, después hice otros cursos, hay un maestro, cuando nos quisieron imponer a estos maestros gringos, digo, yo fui porque me aceptaron, este, eh, que también fue un poquito como, él me llamaba como el Speedy González, porque este tag del mexicano. Pero pues fui al curso, me aceptaron, pero tampoco aprendí mucho con él. Ya después les voy a decir quién es. Sin embargo, cuando llegó Jorma Pánula, que sí puedo decir, es el mejor maestro de dirección de orquesta del mundo, aunque le pese a quienes quieran imponer a sus pedagogos gringos. Jorma Pánula es una leyenda en la dirección de orquesta. Él vino a México por primera vez cuando lo trajo Nacho Toscano, una persona que impulsó mucho la cultura en muchos sexenios, no tenía partido. Y lo trajo a Oaxaca. Yo tenía, esto a lo mejor puede contestar un poquito, porque yo contesto mucho entre líneas. Él vino a México a través de un programa que se llama Instrumenta. Entonces lo hice en Oaxaca. Y cuando yo supe que venía Jorma Pánula, un maestro finlandés, que es el mejor sistema musical de educación en Finlandia, en Helsinki, él es formador de los grandes directores del top europeo. Maestro de Sapeka Salonen, de Sacario Ramo, de la directora Susana Malki, que fue directora del Ensamble Intercontemporáneo de París. O sea, los mejores directores del mundo han sido formados por él. Y cuando yo supe que venía a México, yo tenía 15 o 16 años, creo que había cumplido 16 años. Yo estudiaba violín, evidentemente. Entonces, pues digo, esto no es para que lo hagan y ojalá que no me sigan la pista, pero yo me escapé. O sea, dije a mi casa que me iba un fin de semana con unos amigos y aparecí en Oaxaca. Entonces, igual con 3 pesos porque, pues, como les comentaba, pues, vengo desde abajo. Y entonces llegué a Oaxaca, obviamente como oyente, porque pues ya el maestro pues ya tenía sus seleccionados, ya obviamente hubo un concurso previo ya para directores ya formados porque eran masterclasses, y estar ahí fue mágico para mí. O sea, el saber que yo tenía enfrente al mejor pedagogo de directores de orquesta del mundo y estar enfrente viendo la orquesta un gran aprendizaje. Todavía no estudiaba dirección. Entonces llegó un momento en el que él al final dijo, bueno, ahora quiero ver a los oyentes. Pero pues yo realmente ni siquiera, o sea, creo que nunca había tenido una partitura orquestal porque estudiaba violín. Entonces, cuando tú tienes la partitura de la orquesta, es como si en un libro tú fueras leyendo por párrafos, no por líneas, porque vas leyendo por bloques, porque están los instrumentos, los alientos, madera, luego abajo los metales, luego abajo las cuerdas, percusiones, etcétera. Entonces es como si en un libro tú fueras leyendo bloques, o sea, párrafos, no una línea, porque tienes que leer todos juntos, conforme va consecuentando el tiempo. Entonces, me acuerdo que era el Vals Triste de Sibelius, y obviamente estábamos dirigiendo al piano, ¿no? Porque con la orquesta no, pero él dijo, quiero ver a los oyentes. Entonces, pues yo alcé la mano, ¿no? Porque pues, siempre me aviento, aunque muchas veces no sepa qué. Y entonces empecé con el vals triste, empecé a marcar las entradas, la flauta, las cuerdas, etcétera. Obviamente con los pianos tocando las partes orquestales. Y a mí me dejó acabar. A muchos sí paró en seco y les dijo, stop, siguiente, de los oyentes, ¿no? Y a mí me dejó acabar y me acuerdo que nada más dijo, good. Ese good, yo creo que es la respuesta a lo que preguntaste. El creer que yo podía, a pesar de todas las adversidades, el creer que yo podía hacerlo, esforzarme en luchar y tenerlo. O sea, tenerlo no allá, sino tenerlo aquí conmigo, sosteniéndolo. Porque yo era parte de eso, porque yo lo estaba vibrando y porque yo lo estaba generando. Entonces, ya después, pues yo estaba realizado, ¿no?
Ya después avisé en mi casa que estaba en Oaxaca y que no tenía cómo regresar, pero creo que regresé pidiendo ray. Y y llegué, a lo mejor, tal vez ese ha sido, no sé si un error, pero que me ha traído muchas consecuencias, no como las que yo he querido, porque siempre me aviento, o sea, ¿sabes? O sea, como que yo doy el paso y luego pienso, tal vez ahora, en esta parte de mi vida, tengo que elegir y saber discernir hacia dónde doy el paso, hacia dónde doy el zapatazo y hacia dónde doy el arañazo. Pero, pues no, o sea, ese momento fue muy particular en mi vida porque me hizo creer que yo podía, viniendo del mejor pedagogo de directores de orquesta del mundo. Y así fue como fue después en el Carnegie Hall. En el Carnegie Hall debuté el 11 del 11 del 11. Lo que siempre pregunto, y ojalá en los comentarios nos digan si alguien es numerólogo o algo, que nos diga que es el 11, 11, 11. Pero ese fue la fecha en la que debuté el Carnegie Hall. El Carnegie Hall es el máximo recinto en el mundo de la música. Es la catedral de la música. Y en ese sentido, muchos medios han relatado que mi debut en el Carnegie Hall pues fue significativo porque representó la identidad de los hispanos, los latinos, los mexicanos también, sobre todo, en Estados Unidos, en una zona que, como sabemos, pues ha sido muy incisiva en esta nueva xenofobia hacia los mexicanos, hacia los latinos, en este estigma por los temas de migración, cuando es el motor de estas economías, el poder mexicano y el poder latino. Entonces, en ese contexto, mi debut era significativo porque pues no es común que haya un mexicano cada fin de semana en el Carnegie Hall, en la sala de conciertos de mayor reconocimiento del mundo. Pero esta también fue otra batalla porque estaba, como les comentaba, radicando en Praga, haciendo mi carrera, estudiando y pues paseando perritos. Tengo muy buena comunicación con los animales de todo tipo. Les voy a compartir un video de un pajarito de la calle. Le hablo y viene y nadie me cree, pero pasa. Entonces, así hice mi carrera y estando yo en Praga, me contacta, de esta masterclass de Berlín del chino, me contacta un productor, porque regularmente las masterclasses donde hay jóvenes directores, van muchos managers, van muchos directores de festivales, pues como para ver y si a alguien les interesa, pues lo jalan después, ¿no? Entonces me manda un correo, me acuerdo que me pidió la tarjeta después de que, no recuerdo qué obra era, no me acuerdo si era la segunda sinfonía de Beethoven o una abertura de Strauss. Me da la tarjeta, le paso mis datos y ahí quedó. Meses después, estando yo en Praga, recibo un correo diciendo, hola Ricardo, soy... Y era un productor chino, no recuerdo el nombre. Lo que sí estoy seguro que no era Shenli Yigon. No era el chino de los millones, el de Copel a su cuello, pero no era él. Pero prácticamente este productor me dijo, oye, pues es que me gustó cómo trabajaste con la orquesta, no sé si te gustaría realizar un concierto en Nueva York. Entonces, pues yo feliz, dije, ay, pues por supuesto, o sea, así fuera en la galería o en un museo, yo realmente nunca pensé que iba a ser el Carnegie Hall de Nueva York. O sea, yo dije, pues que sí, ¿no? Entonces, ya había pactado cierto repertorio. Y cuando veo que era el Carnegie Hall de Nueva York, pues me fui para atrás porque es el sueño de cualquier músico en el mundo. Y piensas que te va a llegar a los 60 años, cuando tu carrera y tu madurez musical ya está desarrollada y no. Y en mi caso llegó pues el 11 del 11 del 11. Sí tenía como 23 años, 22, 23 años. Y pues fue maravilloso. Cuando vi el contrato, bueno, o sea, me quedé para atrás porque pues llegó en ese momento, ¿no? Entonces ahí fue otra batalla, porque sí había repertorio latinoamericano, pero no había repertorio mexicano. Entonces les comparto que casi pierdo el contrato porque, pues como soy muy terco, yo dije, no, pues tiene que haber repertorio mexicano. Si va a haber un director de orquesta mexicano en el Carnegie Hall, tiene que haber repertorio mexicano. Y fue muy complicado cambiar todo. Y lo conseguí.
Entonces, ahí llevamos la obra que también es otro tema que da para mucho, la obra de José Francisco Vázquez. José Francisco Vázquez es un compositor originario de Arandas, Jalisco, que su obra es maravillosa, o sea, un genio musical importante para la historia de México y de las instituciones, porque él fundó la que hoy es la Facultad de Música de la UNAM. Él fundó la que hoy es la UFUNAM, que antes era la Orquesta Sinfónica de México. ¿Qué pasó? Porque no es conocido como Moncayo, o Ponce, Revueltas, porque Carlos Chávez lo bloqueó. Digo, yo reconozco mucho a Carlos Chávez musicalmente, pero pues también hay unas historias turbias que se cuentan. Él fue el primer director de Limba, entonces se dice, no me consta, pero se escucha y de muchas voces, que pues no dejó pasar a José Francisco Vázquez. Y si me escuchan sus descendientes, les pido una disculpa, pero pues es lo que se menciona en el medio musical y pues yo no tengo por qué negarlo. Entonces, pues José Francisco Vázquez fue un compositor no conocido. También hay muchísimos otros compositores históricos que reflejaron en su obra musical este nacionalismo mexicano. También está Paulino Paredes, un compositor histórico en Michoacán, que compuso mucha obra y realmente, pues, su historia también es un poquito trágica como la mía, porque un gran compositor en Morelia, después se fue a Monterrey, su sueño era estudiar en Francia. Igual pidió muchas becas y nunca se le hizo, entonces ya cuando se la dieron, creo que comenzó la Segunda Guerra Mundial y ya no se pudo ir. Que su papá había sido un compositor prolífico, pero pues, no famoso. Entonces regresa a México y andando en la Lagunilla, pues buscando pues, recortes de revistas, libretas, antigüedades, de repente saca un papel y era un manuscrito, era la partitura de su papá. O sea, como de la película de Amelie, así que le da el spotlight. Y entonces a partir de ahí él le entra un interés para seguir buscando la música de su padre y saber qué pasó. Entonces mucha de su música pues estaba echando a perder a través de los manuscritos en el Conservatorio, en la Nacional. Se consiguió a través de esfuerzo de muchos músicos que al menos en la Nacional de Música se pasara al fondo reservado, porque es una obra histórica. Entonces yo decidí llevar al Carnegie Hall de Nueva York la música de este compositor, que quiso ser nulificado por muchas personas, pero que su música era muy valiosa para México. Y lo llevamos al máximo recinto del mundo cuando ese líder no se había estrenado, no sé si todo el ciclo, pero no se había estrenado en México. Entonces, pues no sé si respondí más o menos, era porque no recuerdo la segunda pregunta, pero pues eso, ¿no? O sea, siempre he sido muy terco y pues me dicen no y yo busco un sí. Eso no significa que evidentemente todas las ganan, porque pues no es así. Pero pues al menos la intención ha estado firme. Muchas veces la salud no me lo ha impedido y también no me lo ha dejado, pero pues yo creo que el inspirarte en esas personas que te hayan movido en algo, como muchos han sido mis maestros y a quienes debo, a seguir caminando y avanzando. Muchas gracias, compañero. ¿Sí? Sí, rápido. Adelante. Listo, rápido porque ya estamos ahora sí estamos sobre la hora. Sí, ya. Y ya se va a descargar el teléfono también para la transmisión. Pues primero, Ricardo, decirte que para mí es un verdadero gusto tenerte aquí presente y agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación. Es un ejemplo lo que nos narras, lo que nos cuentas, porque frente a tanta deshumanización no te deshumanizaste, sino te hiciste más humano.
Y entonces creo que eso es algo muy valioso que nos puedes transmitir. Quiero que sepas que en el colectivo tienes una casa a la que puedas acudir cuando deseas y cuentas con nuestro respaldo para los proyectos que vengan a nuestra posibilidad, ¿no? Somos algo neófitos en el ambiente de la cultura, pero Hugo sabe bastante más que el resto de nosotros, pero sí somos neófitos al respecto, pero en lo que podamos pues vamos a estar ahí presentes. Respetamos y admiramos tu trabajo por lo que nos compartiste. Esperamos que nos puedas acompañar lo más posible. Sabemos que vienes de muy lejos, entonces también tomamos eso en cuenta y te lo quería agradecer directamente. Y también aprovechar para hablar de lo del sábado, porque el sábado hay una marcha en apoyo a Palestina, porque también se está viviendo un genocidio y no podemos ser indiferentes ante ese genocidio. En Palestina hay niños, hay mujeres, hay hombres que están siendo asesinados simplemente porque nacieron siendo palestinos, simplemente porque nacieron en una tierra que les pertenece como pueblo, pero se les ha querido despojar y se les ha despojado de gran parte de su tierra. Entonces, hay que apoyar a Palestina como un acto de humanizzación. No hay que hacerle caso a todos esos güeyes que dicen, no, ay, ¿cuánto te preocupas por México? Por mí que chinguen a su padre. Sí, o sea, ningún humano vale más que otro. Y eso debe de quedarnos claro. Toda la humanidad es importante. Entonces, quería hacer rápido esta acotación, agradecer y brindarte nuestro apoyo en lo que sea posible. Y le regreso el micrófono a nuestro coordinador del círculo. Ahí te pasé un mensajito, a ver si lo podemos sacar. Sí. Ahorita cuando cierres. Y es todo. Gracias. Gracias, compañero Eduardo Calderón. Bien, ¿hay alguna otra participación, compañeras y compañeros? ¿No? Bien, ya aprovechando también para pasar al cierre por la hora. Sé que también muchos ahorita van a tomar camino a sus casas y viven un poquito lejos. Entonces, los invitamos el próximo jueves. Ahorita vamos a cortar transmisión, pero continuamos ahorita con una dinámica que les voy a explicar. Pero ya para cortar la transmisión, de nueva cuenta, muchas gracias a nuestro compañero Ricardo Martínez, director de Orquesta del Pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros y otra vez un fuerte aplauso, compañeros. También me sumo al mensaje de Eduardo de que esta es tu casa, de que cuentas con nosotros. Ahí vamos a estar apoyando también en lo que necesites. Y de nueva cuenta, pues la invitación, si puedes estar en las siguientes sesiones, todos los jueves aquí nos reunimos a las 7:30. Igual, compañeras y compañeros, nos vemos la próxima sesión del jueves. Les vamos a enviar en redes el flyer con el tema y el ponente. Los esperamos aquí la próxima semana y nos vemos el sábado en la marcha en apoyo a Palestina. Cortamos transmisión, compañero Eduardo. Y antes de que se corte la transmisión, me gustaría que cerremos con una consigna en vísperas de esta marcha, que es: desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima.